¿Quién fue Eurípides? Eurípides fue uno de los tres grandes poetas trágicos de la antigua Grecia, junto a Sófocles y Esquilo. De hecho, Eurípides nació en una familia de mercaderes que se vieron obligados a huir de su pueblo hacia Atenas a causa de la invasión persa en la Segunda Guerra de Medicina. De hecho, Eurípides nunca estuvo interesado ni en la vida política, militar o pública de Atenas, sino que se centró sobre todo en los estudios. Se dice que él fue el propietario de la mayor y más completa biblioteca privada de su tiempo. Fue también gran amigo de Sócrates, y también se dice que este Sócrates solo iba al teatro cuando Eurípides estrenaba una obra. Al final de su vida, decepcionado por los acontecimientos que ocurrían en su patria, Atenas, decidió exiliarse a causa de la guerra del Peloponeso, que enfrentó a Atenas contra Esparta. Se exilió a la corte del rey Aquileo y de Macedonia, muriendo ahí en Pela en el año 406. Hemos dicho que nació en Salamina. No se sabe muy bien si el año 484, 480 a.C. Se cree de él que se escribió unas 92 obras, pero solo se conservaban completas 19. La concepción trágica de Eurípides está muy alejada a Sófocles o Esquilo, pues sus obras sobre todo tratan de leyendas y eventos de la mitología antigua, de un tiempo lejano, pero con un enfoque moderno y contemporáneo al tiempo que le toca vivir. La tragedia griega es un género teatral originado justamente como su denominación nos indica, en la antigua Grecia, el cual alcanzó su esplendor en el siglo V a.C. y que mayormente se inspiró en ritos y presentaciones sagradas de la época, siendo la caída de un personaje relevante en el eje central del relato. En tanto, entre los más destacados autores que han desfilado por la tragedia griega se han destacado Esquilo, Eurípides y Sófocles, y precisamente del magnífico legado que nos ha dejado este último autor y poeta nos ocuparemos a continuación. Sófocles nació en Colono, un territorio que hoy en parte integrante de la ciudad de Atenas, Grecia, en el año 496 a.C. Y según cuenta la tradición, su vida fue muy longeva, falleciendo en el año 406 a.C. Su padre era un rico armero, por lo cual, en términos económicos, tuvo infancia sin problemas. Cuando cumplió los 16 años, fue elegido como director del coro de jóvenes masculinos, con la misión de celebrar la importante victoria de Salamina, el enfrentamiento naval que mantuvieron griegos y persas en el marco de la Segunda Guerra Médica. El año 468 a.C. marcaría el comienzo de una larga y prolífica carrera literaria, ya que adquiriría una enorme popularidad al vencer en el tradicional concurso teatral de Atenas, que se lleva a cabo todos los años en el marco de la fiesta dionísica, al poeta Esquilo, uno de los más célebres hasta que ese momento, claro está, porque de inmediato Sófocles le robaría bastante de esa claridad. Se calculó que Sófocles llegó a escribir unas 123 tragedias que presentó rigurosamente en cada festival, saliendo vencedor en 24 oportunidades contra 13 victorias de su principal rival, Esquilo. Como mencionábamos líneas arriba, de esa enorme producción de tragedia, se conservan tan solo 7: Antígona, Edipo Rey, Aias, Filótetes, las Triquinias, Electra, Edipo en Colono. Mientras tanto, las dos cuestiones que más se han destacado de su estilo y propuestas han sido, por un lado, la introducción de un tercer personaje en la escena, algo inédito hasta el momento y que funciona excelentemente a la hora de exprimir un mayor juego del diálogo, y por otro, la enorme complejidad psicológica que le atribuyó a los héroes de todas sus obras. Cabe destacar
que el más importante interés de su vida lo constituyó la estructura. Prueba de ello es que no se involucró demasiado en la política de su tiempo. Fue estratega en 2 oportunidades y participó en la expansión ateniense contra Somos. Esquilo. Esquilo fue un dramaturgo griego, considerado uno de los más grandes dramaturgos de la historia. Esquilo nació en Eleusis, cerca de Atenas, en el seno de una familia noble. Luchó contra los persas en Maratón el 490 a.C., en Samalina el año 480 a.C. y después en Platea el año siguiente. Se cree que escribió unas 90 obras. Comenzó siendo muy joven, pero solo vino a obtener su primera victoria en los concursos públicos griegos en el año 485, cuando contaba con unos 40 años. Desde entonces se hizo famoso y el pueblo lo admiró como a su máximo trágico, habiendo ganado 12 concursos dramáticos más a lo largo de su vida. Fue un innovador en el campo de la tragedia y es considerado como el poeta trágico por excelencia en la historia del mundo y el fundador de la tragedia griega. Tragedias representadas por primera vez en el año 500 se ofrecían como una trilogía o grupo de 3 unidades por asunto común, y cada trilogía venía seguida por un drama satírico. Se conocen los títulos de 79 de sus obras teatrales, pero solo se han sobrevivido 7. La más antigua es La Suplicante. Se piensa que es la primera obra de una trilogía sobre el matrimonio de las 50 hijas de Danaú, que incluía las obras de los egipcios y la de Danaídes. Los persas, presentadas en el año 472 a.C., es una tragedia histórica sobre la batalla de Salamina y la acción tiene un lugar en Persia, en la corte de la madre del rey Jerjes. Los 7 contra Tebas, presentada en el año 467, se basa en el conflicto entre los 2 hijos de Edipo, Eteocles y Polinenses, por el trono de Tebas. Se cree que es la tercera obra de una trilogía y que las 2 primeras son Layo y Edipo. Prometeo encadenado, una obra de fecha incierta, retrata el castigo del rebelde Prometeo por parte de Zeus. Probablemente sea la primera obra de una trilogía promética, cuyas otras 2 serían Prometeo desencadenado y otro Prometeo el que trae el anillo. Al introducir un segundo actor en la obra, creó el diálogo dramático. También desarrolló la presentación del drama, al introducir el vestuario y los decorados. Tuvo 2 hijos, uno llamado Euforión y el otro Eveón, quienes igualmente crearon obras trágicas. Esquilo murió en Gela, Sicilia. Decidió exiliarse al campo después de que el oráculo predijera que iba a fallecer, aplastado por una casa. Según la leyenda, poco tiempo después, una quebrantahueso dejó caer una tortuga desde gran altura, justo sobre el lugar en el que se encontraba Esquilo. El colonió, golpeó contra su cráneo, ocasionándole una muerte instantánea. El oráculo no se había equivocado. Posteriormente se erigiría en este lugar un monumento en memoria suya. Sé que estás viendo la respuesta en la pantalla justo ahora, pero sé también que quieres aprender más acerca de cada uno, así que vayamos a ello. El primero fue Esquilo, que nació en el año 525 a.C. en Gela, y que fue quien ofreció el primer modelo de la estructura de la tragedia. Sus obras representaban fases de la historia griega, por las que reflejaba a un hombre sometido a un destino e incluso a una voluntad divina. Escribió 7 obras, de las cuales solo se conservan 5: La Orestiada, Las Suplicantes, Los Persas, Prometeo encadenado y Los 7 contra Tebas. ¿Quieres leer una de ellas?
Te recomiendo la Orestiada, que además de ser su obra cumbre, refleja la razón de ser del teatro de Esquilo, que se caracteriza porque los personajes, en lugar de la violencia, utilizan la persuasión. El siguiente es el que ha sido objeto de tratamiento en el video anterior, Sófocles, que como ya te dije, elevó la tragedia a un nivel superior, porque añadió un tercer actor en la escena y le dio un mayor juego al diálogo. La mayoría de sus personajes nos enseñan cómo es posible soportar las adversidades y los sufrimientos, elevan la condición de la voluntad al enfrentarse a las consecuencias y no luchan contra la fatalidad o los obstáculos exteriores, sino contra las flaquezas del corazón. Ya te expuse su mejor obra, pero si quieres una que no conozca todo el mundo como lo es Edipo Rey, te recomiendo Antígona, una de sus más destacadas producciones, que cuenta con un comienzo inmejorable y que a continuación te leo. Hay muchas maravillas en el mundo, pero el hombre es la más maravillosa de todas ellas. Con obras como esta, se convirtió en uno de los poetas más reconocidos de la antigua Grecia. El último gran autor trágico nació en el año 480 a.C. en Salamina y vivió en la época en que la guerra del Peloponeso causó a Grecia una crisis terrible que puso en peligro los valores principales del Estado, la cultura y la religión. Eurípides se encargó entonces de reflejar todos los cambios, tanto políticos como espirituales, que estaban surgiendo en Atenas. Reflejó también en sus obras las enseñanzas de sus maestros. ¿Quiénes fueron sus maestros, tío filólogo? Pues nada menos que Anaxágoras, Protágoras y Sócrates. Se le atribuyen 92 tragedias, de las cuales se conservan 17, aunque las más famosas son las siguientes: Bacantes, Troyanas, Electra y Andrómaca. Hasta aquí el filo extra de hoy. Si te gustó, ya sabes. Muchas gracias por prestar su atención. Nos vemos hasta la próxima. Chao.